Entonces, como dije, tampoco tenía oportunidad de hacer un PowerPoint, así que he hecho un Word con... vamos a aventurarnos, Osvaldo, a estar cambiando de modo lectura al modo vertical o de impresión cada rato cuando encontramos una figura, ¿ok? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, básicamente voy a leer. Hay amplio acuerdo en que el demostrar es una actividad que distingue la matemática de otras ciencias. Pero no hay el mismo acuerdo de cómo debe incluir la demostración y el demostrar en el currículo escolar de matemáticas. En el pasado, la materia privilegiada para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de apreciar la demostración era el curso de geometría euclidiana de 10º grado. El planteamiento seguía la idea de establecer unos puntos de partida, definiciones y axiomas, y a partir de ahí presentar unos pasos de desarrollo claramente justificados que llevaban de los hechos dados a la conclusión que se buscaba demostrar. Se podría decir que se buscaba en la geometría euclidiana tradicional de 10º grado que el estudiante tuviera una experiencia diluida de trabajar con un sistema lógico deductivo. Por otro lado, sigue dándose una discusión en estos días todavía acerca de las distinciones que se pueden establecer entre las tres actividades relacionadas: la demostración, la argumentación y la justificación. Parte importante de nuestra motivación en el presente escrito es examinar diferencias entre la demostración y la argumentación. En particular, en este pequeño ensayo, queremos examinar la idea de si las demostraciones visuales o demostraciones sin palabras cumplen en efecto las exigencias de la comunidad matemática acerca de lo que constituye una demostración. Queremos explorar una actividad relacionada con la demostración, pero que enfatiza aspectos de razonamiento convincente distintos de los que utiliza la matemática formal y aprovecha otros medios y escenarios. Estamos hablando de la argumentación y el medio que exploraremos será la visualización. Y nos basaremos en dos descripciones de lo que se entiende por argumentación en matemáticas. En primer lugar, de Sriraman, dice así: un argumento matemático es una línea de razonamiento que tiene la intención de mostrar o explicar por qué un resultado matemático es verdadero. Y de Gilahana, esta segunda: esencialmente, la argumentación incluye cualquier técnica que busca persuadir a otros que el razonamiento que uno ha usado es correcto. Entonces, estamos hablando aquí de la argumentación, es mostrar por qué un resultado es verdadero y mostrar que el razonamiento que se ha usado es correcto. ¿Cuál es nuestra idea en la charla de hoy? Es explorar las llamadas demostraciones sin palabras, mostrando que lo que en efecto hacen es presentar el argumento asociado con una demostración matemática formal, pero no una demostración en el sentido tradicional de la palabra en la matemática formal. Osvaldo. Y nuestra intención es convencer a ustedes, nuestra audiencia, que la mayoría de los estudiantes pueden sacar provecho formativo
del panorama que ofrece la argumentación visual en matemáticas, ya que proporciona una posibilidad de explorar de manera más abierta y de utilizar reglas de validación más flexibles de lo que se permite en la demostración matemática formal, dejando explícitada e ilustrada la pretensión de que ella pueda ser incluida provechosamente en el currículo. Esa es nuestra intención, mirar sus ramificaciones o sus consecuencias para el currículo. Recapitulando entonces, nuestra intención es explorar las llamadas demostraciones sin palabras, mostrando que lo que en efecto hacen es presentar el argumento asociado con una demostración matemática formal. Queremos además abogar porque la argumentación en el sentido visual en que la presentaremos sea plenamente admitida como parte de la actividad matemática escolar, en tanto ésta se identifique con el desarrollo del pensamiento matemático del estudiante, alineado con la demostración. Y no solo eso, sino que insistimos en que consideremos esta presentación visual del argumento como particularmente apropiada para estudiantes jóvenes desde los primeros años de escolaridad hasta los grados 6, 7 y 8. Aunque también consideramos que la demostración sin palabras jamás pierde su relevancia en el proceso de ese desarrollo. En efecto, nuestra posición es que el argumento detrás de una demostración con alguna frecuencia puede resumirse en un diagrama o dibujo. Y comenzaremos con unos ejemplos y mostraremos cómo ellos pueden irnos llevando a explorar temas afines y no tan afines. ¿Cuáles son los argumentos que vamos a abordar? Pues primero, igualdad de filas de puntos, etcétera. Es decir, identificar la misma configuración de puntos de dos formas diferentes. Igualdad de segmentos. Comparación de segmentos, es decir, desigualdades. Igualdad de áreas, es decir, representar y o escribir la misma área de dos formas diferentes. Comparación de áreas, desigualdades nuevamente. Igualdad de volúmenes, representar y o escribir el mismo volumen de dos formas diferentes. Comparación de volúmenes, es decir, nuevamente desigualdades. E incorporaremos en algunos casos de forma sustanciosa una estrategia adicional que es la coloración. Entonces vamos a comenzar conformando filas o segmentos iguales. Supongamos que queremos calcular la suma de los términos en una progresión aritmética. Y en el primer caso vamos a hablar como ejemplo muy conocido, creo, por todos, de la suma de los primeros 7 números naturales, 1 más 2 más 3 hasta 7. La respectiva demostración, como dije, se ha difundido mucho y no, me parece que todos la conocen, y sin embargo quiero presentarla aquí para comenzar a construir mi argumento. Entonces vamos a representar los números por filas de puntos formando un triángulo. Luego acomodamos el mismo triángulo invertido para formar un rectángulo en filas con la misma cantidad de puntos. La figura que se genera es esta. Sí, exacto. Y ahora, ¿me lo puede cambiar, por favor? Gracias, Osvaldo. Ahí está. Hemos formado un rectángulo con 7 filas
Y la forma de construirlo garantiza que cada fila tiene 8 puntos. Luego el rectángulo está conformado por 7 por 8 igual a 56 puntos. Y además, para formar el rectángulo hemos sumado 1 más 2 hasta 7 puntos 2 veces. Ahora puede devolver a la otra presentación, Osvaldo. Gracias. Luego, para hallar la suma, tenemos que dividir por 2. Así que nuestra respuesta es 7 por 8 sobre 2 igual a 28. Ahora, el valor de la demostración sin palabras no es simplemente dar esa suma de 1 a 7. No es dispendiosa hacerla, pero fácilmente nos damos cuenta, y eso es lo importante, que un diagrama similar se puede formar para hacer cualquier suma de números naturales consecutivos a partir de 1. Y de una vez tenemos una forma de sumar los primeros 100 números naturales, que nos daría 100% 1 sobre 2. Es decir, nos es claro que el diagrama usado es generalizable a cualquier número de sumandos. Se haría algo similar en cualquier caso, haciendo, bueno, pase por favor, Osvaldo. Haciendo precisamente un rectángulo cuyas dimensiones son n por n más 1, donde se ha sumado cada uno de los números 2 veces. Es decir, nos damos cuenta que es generalizable. Lo que tenemos plasmado en el diagrama es el argumento. El argumento que nos dice que podemos hacer sumas iguales. Pero el diagrama no hace uso de ninguna propiedad especial de los primeros 7 números. Y así nos convencemos rápidamente, visualizando mentalmente un diagrama similar, que la suma de los primeros n números naturales será n por n más 1 sobre 2. En efecto, podemos visualizar cómo se irían formando las filas iguales de manera similar al caso 7. Ahora vamos a extender el argumento de formar filas o segmentos iguales. Si miramos los números que corresponden a estas sumas, 1, 1 más 2, 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, que son los números 1, 3, 6, 10, 15, 20, 21, 28, 36, etcétera. Estos son lo que llamamos números triangulares, precisamente porque las correspondientes cantidades de puntos pueden disponerse en forma triangular tal. Podemos usar argumentos visualizados matemáticos relacionados con números triangulares. Por ejemplo, vamos a ver 2 casos. Podemos preguntarnos por la suma de, digamos, los primeros 7 números pares. Observamos que se nos presenta la suma 2 más 4 más 6 más 8 hasta 14. Ahora bien, pensando numéricamente, vemos que buscamos calcular 2 veces, como es 2 más 4 más 6 más 8, etcétera, 2 veces la suma de 1 a 7. O sea, queremos contar todos los puntos en el arreglo rectangular que teníamos antes. Y así es bastante claro que el resultado va a ser 7 por 8 igual a 56. Pasemos, Osvaldo. Ahora, preguntémonos, ¿cómo se puede representar visualmente la suma de 2 números triangulares consecutivos? Y seleccionamos para dibujarla el caso de 15 más 21. E interpretaremos el dibujo que resulta. Okay.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar los números o los puntos de la misma figura de dos formas diferentes. Ahora sí, gracias, Osvaldo. Me lo cambia. Y busqué, ahí está. Tenemos en los puntos rojos, tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que es 15. Y de los puntos azules, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, 21. O sea, aquí tenemos representado la suma de dos números triangulares consecutivos particulares, 15 y 21. Pero si miramos las 5 filas de arriba, vemos que tenemos las 5 filas completas. Tenemos 2 veces la suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5. O sea, las 5 filas de arriba, hay 5 filas con 6 puntos en cada fila, como en el caso anterior. O sea, tenemos 5 por 6 puntos. Y luego tenemos la fila inferior con 6 puntos. Es decir, tenemos 5 por 6 más 6 igual a 6 por 6 igual a 6 al cuadrado. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Lo que estamos argumentando, diría yo, que la suma de dos números triangulares consecutivos es un número cuadrado. Podemos extrapolar imaginándonos el caso general, donde usando la representación algebraica, gracias, las n filas de arriba en la respectiva figura tendrían cada uno n más 1 puntos, las n filas con n más 1 puntos, y la fila inferior contendría también n más 1 puntos, formando un cuadrado de n más 1 por n más 1 igual a n más 1 al cuadrado puntos. Ahora bien, ¿cómo podemos enunciar nuestro resultado? Hemos presentado un argumento visual para establecer nuevamente que la suma de dos números triangulares consecutivos es un número cuadrado. Y vemos cómo lo podemos utilizar para cualquier caso. Vamos a hacer la misma configuración de un cuadrado de puntos con diferente número de puntos en cada fila. Ahora, vamos a usar una idea, es decir, un argumento visual muy similar para hallar otra suma bastante diferente de las que hemos estado planteando. En este caso, estaremos resolviendo un problema. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos dado un triángulo, uno de cuyos lados mide 100 centímetros. Y subdividimos otro lado, en este caso el lado inferior, en 2022 partes iguales. Pues 2022 es un bonito número, ¿no es cierto? Y muy actual. Entonces vamos a subdividir el otro lado del triángulo en 2022 partes iguales y por los puntos de subdivisión trazaremos segmentos paralelos al lado de longitud 100 centímetros. Solamente mostramos unos pocos de ellos. Ahora, nuestro problema nos pregunta cuál es la suma de la longitud, las longitudes de todos estos puntos. Atrás, por favor. Sí, ahí me fui un poco. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos 2021, ¿no es cierto? Puntos de subdivisión. Todos está subdividido en partes iguales. Tenemos entonces 2021 segmentos paralelos al segmento de longitud 100 centímetros. Y queremos saber cuál es la suma de las longitudes de esos 2021 segmentos. Bueno, ahora sí, Osvaldo, gracias.
Y pues vamos a presentar nuestro argumento visual. Y trataremos de mirar que en realidad es muy similar el argumento al caso anterior, ¿no es cierto? Volteamos el triángulo. Ahí tenemos dos de ellos. Y creo que es bastante claro para todos que si fuéramos a juntar los dos triángulos haciendo un paralelogramo, los segmentos que está en uno de los triángulos, digamos el de abajo, son complementados por segmentos en el triángulo de arriba, de tal forma que ¿qué es lo que se completan? Se completan segmentos paralelos, ¿sí?, al lado de longitud 100 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la suma? Sigue, Osvaldo, por favor. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuántos segmentos iguales se forman? Se forman juntándolos 2021 segmentos paralelos al lado de longitud 100 centímetros. Cada uno de ellos mide 100 centímetros. Siendo paralelos, tenemos un paralelogramo. ¿Y cuál es la suma de las longitudes de ellos? Pues 2021 por 100, que si estoy bien es 2.100 centímetros. Entonces, ¿cuál es la suma de las longitudes de los segmentos originales? Pues la mitad de esto. Es el mismo argumento que el argumento de la disposición de los puntos de 1 más 2 más 3 hasta 7. Entonces será 202.100 dividido por 2, que es 101.050 centímetros. Un comentario. Este es el argumento. Formamos segmentos iguales, ¿sí? Pero para demostrarlo completamente, una demostración matemática formal, tendríamos que demostrar que los 2021 segmentos completos son en efecto iguales en longitud y tendríamos que utilizar el teorema de Tales precisamente para esto. Entonces traigo una demostración visual de una identidad trigonométrica basada en longitud de segmentos. Por favor, Osvaldo, y ahora hay que cambiar la presentación. Sí, doctor. Gracias. Entonces, este es, si lo puede bajar un poquito para verle la figura. Esta es una demostración sin palabras de la fórmula para el tangente de la diferencia de dos ángulos alfa más beta. Y el argumento es que el segmento de longitud AC, si lo pueden mirar a la derecha, es el segmento vertical, menos la longitud AB, es igual a CD más DB. Y entonces estos son algunos cálculos que se hacen con las figuras y las semejanzas que se están manejando. Y si puede bajar un poquitico más en la página, usando de pronto la otra. No, hay que usar esto. Ahí está. AC menos AB es igual a BD más DC. Son dos formas de representar una misma longitud. Por una parte, representa tangente de alfa menos tangente de beta. Y hay una igualdad ahí por igualdad de longitudes. Y efectivamente nos da la fórmula que tanto conocemos. Y se utiliza para los pobres estudiantes de 11º grado cuando están haciendo trigonometría. Gracias, Osvaldo. Bueno, entonces vamos a mirar un segundo tipo de argumento visual y va a ser un argumento de igualdad de áreas. Es decir, vamos a calcular una misma área de dos formas diferentes.
Y la primera que vamos a mostrar es supremamente conocida. Es una demostración del teorema de Pitágoras, donde tenemos dos cuadrados iguales, y así obviamente sus áreas son iguales y sus lados iguales, miden en ambos casos A más B. Como dije, este es supremamente conocido y estoy segura, si pasemos, Osvaldo, que ustedes lo conocen. Ahí está. Y tenemos el mismo cuadrado, su área descompuesta de dos formas diferentes. En una con A al cuadrado más B al cuadrado y en la otra con C al cuadrado. Y en ambos casos tenemos cuatro triángulos, rectángulos de catetos A y B. Bueno, entonces miramos esto. Hay muchísimas, hay más de casi 300 demostraciones del teorema de Pitágoras conocidas, pero entonces miremos este de abajo. Aquí tenemos, este tiene más de 1000 años de conocida esta demostración, es una demostración sin palabras también, y en este caso tenemos un triángulo rectángulo ABC. De pronto lo podemos agrandar, Osvaldo. Ahí va. Gracias, Osvaldo. ABC, que es la parte de abajo, y vemos que este pentágono que tenemos enfrente, lo podemos descomponer su área de dos formas diferentes. En un caso tenemos el cuadrado sobre la hipotenusa AB, ese cuadrado grande que hay ahí, más 3 de estos triángulos. Vemos uno que es gris, gris más oscuro y blanca, uno que es gris y blanca y la otra que es completamente blanca. O podemos mirar la misma figura, es decir, descomponer la misma área en un triángulo, perdón, un cuadrado sobre el lado o el cateto AC, es blanca, pequeña, un cuadrado sobre el cateto CB y nuevamente 3 triángulos iguales al triángulo original, que son el original más los dos que están sombreados de 2 tonos de gris más arriba. Gracias. O sea, el argumento que es, pues tienen igual área y en un caso, restando los 3 triángulos que sobran en este caso, tenemos que el cuadrado sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados sobre los catetos. Bueno, un comentario. La demostración original de Euclides del teorema de Pitágoras también argumenta por igualdad de áreas, mas no es una demostración sin palabras, es una demostración que utiliza argumentos basados en resultados anteriores. Ahora, ¿cómo vamos a usar esto? Pues podemos usar una demostración visual para mostrar un procedimiento, es decir, un procedimiento que lo vamos a mirar o ver visualmente un poco redundante, lo de completar el cuadrado. Entonces nos está dada la ecuación x al cuadrado más 10x es igual a 39 y queremos hallar el valor de x. Entonces representamos la expresión a la izquierda de la ecuación, es decir, x al cuadrado más 10x por áreas. ¿Okay? Disponemos un cuadrado del lado x y 4 rectángulos cuyos lados miden por una parte x, el mismo, igual a los lados del cuadrado, y por otra parte 10 cuartos. De tal forma que cada uno de estos rectángulos tienen área 10 cuartos x.
Y la ecuación que tenemos nos dice que el área de la figura es 39. Sigamos. Sí. Entonces, completemos el cuadrado colocando 4 cuadrados de lado 10 cuartos en cada esquina del diagrama anterior. Es decir, tenemos un nuevo cuadrado cuya área es el área anterior, x al cuadrado más 10x, más lo que hemos añadido, que es 4 veces 10 cuartos al cuadrado. Pero 10 cuartos al cuadrado, 4 veces 10 cuartos al cuadrado, ¿qué es? Pues es 25, ¿no es cierto? Sí. 10 cuartos es 5 medios. 4 veces 5 medios al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado. Los 4 se cancelan y tenemos ya que esto es igual a 39 más 25 igual a 64. Ahora, ¿qué pasa? El lado mide x más 2 veces 10 cuartos. ¿Sí? X, el lado del cuadrado interior, más, en cada caso, hemos sumado 2 veces 10 cuartos en cada lado. O sea, esto es x más 5. Bueno, x más 5 al cuadrado, porque esa es la longitud del lado, ¿ok? Es igual a 64, o sea, x más 5 es 8 o x es igual a 3. Entonces tenemos aquí igualdad de áreas. A la izquierda el área calculada de una forma, a la derecha el área calculada de otra manera. Y tenemos una demostración visual de cómo se complete, no una demostración, un procedimiento visual de cómo se complete el cuadrado. Seguimos. Y es muy fácil también y es conocido desde hace unos 500 años tal vez, utilizar un argumento similar para mirar cómo se puede factorizar expresiones cuadráticas. Y por último, quise mostrar un problema resuelto con argumentos de igualdad de áreas. Lo que tenemos es un triángulo equilátero y un punto cualquiera en su interior. Y desde ese punto interior trazamos perpendiculares. El punto lo hemos llamado P. Osvaldo, ¿me lo puede hacer un poquito más grande? Sí, claro. Ahí lo podemos ver. Gracias, Osvaldo. Tenemos el punto P y los pies de las perpendiculares trazadas a los lados son Q, R y S. Ahora, el problema nos dice demostrar que la suma de las longitudes PQ más PR más PS es igual a la altura del triángulo. Y la forma es bastante fácil. No se lo pinté. Entonces estoy, por favor, exigiéndoles un poco de imaginación. Si unimos P a cada uno de los vértices del triángulo, son 3 trazos, supongamos PA, PB, PC, a los vértices, y con ello formamos 3 triángulos. PAB, PBC, PAC. ¿Y qué pasa? Pues la base en todos estos triángulos es igual a la longitud del lado del triángulo equilátero original. Y las sumas de las áreas de esos 3 triángulos, ¿lo están imaginando bien? ¿Sí? Sí. La suma de las áreas es igual al área del triángulo equilátero.
las bases son iguales al lado del triángulo equilátero. Por lo tanto, la suma de las longitudes PQ más PR más PS tiene que ser igual a la altura del triángulo, que es lo que queríamos demostrar, por un argumento similar, completamente visual y bien bonito. Gracias, Osvaldo. Sigamos. Entonces, tenemos un teorema, ¿ok? Creo que lo he escrito 2 veces, no estoy segura, que dice así: el área del triángulo cuyos lados sean las medianas de un triángulo dado es igual a las 3/4 partes del área del triángulo original. Entonces, ¿les parece interesante, no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hemos hecho es que tenemos el triángulo original a la izquierda. Estas son medianas, así que llegan a los puntos medios del triángulo desde un vértice. Y por lo tanto, la segunda figura está mostrando nuestro triángulo habiendo unido los puntos medios. De tal forma que nuestro triángulo aquí está presentado por 3 triángulos sombreados más un triángulo blanco. Esos 4 triángulos que son, entre otras cosas, todos congruentes, constituyen el área del triángulo original. Por otro lado, tenemos trazadas las medianas, M1, M sub A, M sub B y M sub C. Y podemos ver, fijándonos en el punto donde se alternan triángulos grises y blancos, que está puro en el interior de este triángulo cuyos lados son las medianas, vemos que tenemos 6 partes, 3 blancas y 3 grises. Pero además de ello, sabemos que sumando 2 de esas 6 partes nos da un triángulo igual a los triángulos, los 4, en área a uno de los 4 triángulos que componen el triángulo original. Así que el triángulo formado por las medianas tiene área igual a 3/4 partes del área del triángulo original. Demostración completamente visual. Ahí nuestra demostración está haciendo uso de propiedades de paralelogramos y sus diagonales y una gran cantidad de cosas, pero el hecho es que uno de los triángulos, el original, contiene 4 de estos triángulos pequeños, mientras que el triángulo formado por las medianas solo contiene 3. Y así podemos comparar las áreas. Seguimos, Osvaldo. Entonces, pues quise mirar el valor de una suma infinita usando igualdad de áreas. Tenemos un dibujo. Eso es. ¿Me lo puede hacer más grande, por favor? Gracias. Esta es la suma, 1/4 más 1/4 al cuadrado más 1/4 al cubo, etcétera. Suma infinita. Y estamos diciendo que es igual a 1/3. ¿Cómo es esta cosa? Pues la idea es nuevamente mirar que en el dibujo estamos subdividiendo los lados del triángulo original por los puntos medios, formando 4 triángulos iguales, nuevamente, todos congruentes entre sí y semejantes al triángulo original. Volvemos en la parte superior
a subdividir uno de estos 4 triángulos por sus puntos medios en 4 triángulos. Así que esta nueva figura que aparece va a ser un cuarto de un cuarto, o sea, un cuarto al cuadrado. Lo volvemos a hacer una y otra vez. Así que los triángulos blancos representan del área del triángulo original un cuarto más un cuarto de un cuarto más un cuarto de un cuarto de un cuarto, es decir, un cuarto al cubo y así sucesivamente. Pero vemos claramente que en cada una de las franjas horizontales que se forman de 3 triángulos, una de ellas es el triángulo blanco que nos está interesando. Así que la suma total va a ser 1/3, una de 3, ¿sí?, del área total del triángulo, de los triángulos. El área total de los triángulos blancos va a ser igual a 1/3 del área de cada una de esas franjas horizontales. Podemos seguir, Osvaldo, gracias. Y aquí pues les presento notarán que tengo unos signos de interrogación acá. Eso es para que ustedes lo completan, por favor. Tenemos una suma. Okay. Ahí está una suma infinita. ¿Lo podemos hacer más grande, por favor, Osvaldo? Ok, ahí está. ¿Y qué estamos haciendo? Pues tenemos una suma infinita. A la izquierda la tenemos separada en franjas verticales. Y a la derecha la tenemos separada en franjas horizontales. La misma área representada de 2 formas diferentes, descompuestas, si ustedes quieran, de 2 formas diferentes. ¿Y qué sucede? Pues sucede que precisamente este constituye una demostración de que la suma k igual 1 a infinito de k por r a la k es igual a r sobre 1 menos r al cuadrado, precisamente. Ahí está. Y yo lo escribí de otra forma en el texto, pero es comparando franjas verticales y horizontales. Ok, podemos volver a la otra. Gracias. Ahora quiero hablar un poco sobre diseccionar. Y en este caso lo que vamos a diseccionar es, si no estoy equivocada, un cubo. Okay. Aquí decimos que empezamos por el resultado. Es decir, tenemos un cubo, es un cubo de lado 5. Posiblemente podemos agrandarlo. Vamos a ver si nos cabe. Bajemos un poco. Ay, gracias, Osvaldo. Este es interesante. En realidad, de pronto yo conocía este resultado, pero no me acuerdo. Entonces tenemos el cubo del lado 5 allá arriba y el camino en zigzag que hay en blanco es, vamos a recortar un pedazo de la capa de arriba, separándolo en dos partes. En una de ellas tenemos 1 más 2 más 3 más 4 cubitos. Y en la otra tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 cubitos. Lo reubicamos encima. Okay. Y tajamos. ¿Qué podemos llamarle eso? Bueno, franjas de cubitos, 4 tajadas,
¿sí? Para que cada uno sea de ancho un cubito. Okay. Ahí está. ¿Y qué estamos mirando? ¿Qué estamos viendo? Pues aquí tenemos que la primera tiene 4 por 5 más 1 cubitos. La segunda tiene 4 más 5 más 3 cubitos. La tercera 4 por 5 más 3 más 2 cubitos. Y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que precisamente lo que estamos haciendo es que estamos produciendo 5 al cubo, igual por disección, ¿sí? A una suma de números impares consecutivos. Y aquí tenemos un soplete que nos dice que 1 al cubo es igual a 1, que 2 al cubo es igual a 3 más 5, que 3 al cubo es igual a 7 más 9 más 11, que 4 al cubo es igual a la suma de los 4 números impares consecutivos, 13 más 15 más 17 más 19, y en efecto 5 al cubo es igual a 21 más 23 más 25 más 27 más 29. Bonito, ¿no es cierto? Ahora, lo que estamos viendo, ahí está el argumento, y el argumento es visual, y el argumento nos dice cómo proceder. Pero hay bastante creatividad en esta demostración. Sí. ¿Cómo es que disecciono el cubo? ¿Cómo pongo la parte que quité? ¿Cómo la acomodo encima del resto? Y aquí, pues, lo que son la suma, en este caso, de 5 números impares consecutivos. En el caso de 4, 4 números impares consecutivos, y así sucesivamente. Diseccionando, reacomodando y diseccionando, reacomodando y diseccionando de nuevo. Sigamos, Osvaldo. Ahora, también quería presentarles, y me paran, si he pasado de mi tiempo, pues me paran, por favor. José Carlos, ¿qué dice? Sim, sim, a palestra seria às 17, não? Então já estamos em 17 minutos a mais. Os participantes estão esperando también. No, con 5 minutos, doctora, para que cierre con las ideas que nos parecen interesantes. Entonces, aquí tengo también la presentación de una desigualdad, y la desigualdad la voy a representar geométricamente, o sea, pictorialmente también. Y esto concierne la desigualdad media aritmética, media geométrica, donde A y B son números reales positivos. Es decir, la demostración de que A más B medios es mayor o igual que la raíz cuadrada de A por B. Sigamos, Osvaldo. Y ahí tengo, podemos mirar la figura, porque la figura tiene toda la información. Más grandecita. Gracias, Osvaldo. Sí, la idea es esto. Yo tengo un segmento de longitud A, aquí está, es bastante corta A, y un segmento de longitud B. Así las cosas, yo tengo un segmento de longitud A más B, y sobre este segmento construyo un semicírculo. Y miro que desde cualquier punto, ¿okay? Desde cualquier punto sobre el diámetro, yo tendré un segmento de longitud A y otra de longitud B.
pues estando sobre el mismo círculo de diámetro A más B. ¿Y qué sucede? Pues sucede que ahí tengo varios triángulos rectángulos inscritos en este semicírculo y sabemos que ahí hay triángulos rectángulos semejantes y en todo caso, okay, A es a la altura o la perpendicular trazado en el punto a X como X es a B. O sea, X representa la longitud raíz cuadrada de A por B. Es la media geométrica de A y B en cada caso. Ahora, ¿qué sucede? Pues el mayor valor que puede tener X es precisamente cuando uno de los segmentos termina en el centro, o sea, de la circunferencia, es decir, que A y B sean ambos radios. Y X en ese punto es precisamente un radio, es A más B medios, ¿sí? Así las cosas, A más B medios es siempre mayor o igual que raíz cuadrada de A por B, que son los valores de X. Demostración sin palabras. Creo que tengo una sola más, Osvaldo. Voy a terminar. No, que 200 es buen número. Ahí. Ok. Sigamos. Esto ya lo hemos visto. El libro. Creo que sí. Entonces, aquí tenemos una demostración por comparación de áreas de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. No voy a trabajar más sobre eso. Y lo que quiero mostrar en este último punto es este caso donde usamos coloración. Si ustedes miran, tenemos la configuración de un punto, el primer número triangular, menos de 3 puntos el segundo, más de 6 puntos el tercer número triangular, menos de 4 puntos el cuarto número triangular, más de 5 puntos el quinto número triangular. Y lo que sucede es que estos más y menos lo que hacen es que cada vez nos deshacemos de los punticos blancos. Con el siguiente se quitan los blancos y quedamos no más con los punticos negros. Y estos pueden con ellos se puede formar un cuadrado porque se puede mostrar que son dos números triangulares consecutivos. Y ya hemos demostrado que la suma de dos números triangulares consecutivos es un número cuadrado. Osvaldo. Para mí era bastante tramposa esta última demostración y José Carlos tiene una copia de mi charla precisamente porque es importante entender que siendo tramposa de todas formas es ingeniosa. Osvaldo. Ok, ahí tengo otro que no tenemos tiempo para mirarlo. Pero bien bonito. Okay. Entonces concluyo. En esta corta presentación hemos querido ilustrar que la argumentación presentada visualmente está presente en y soporta tantas demostraciones sin palabras de resultados generales como justificación de procedimientos matemáticos escolares, por ejemplo, completar el cuadrado, como resolución de problemas. Nuestra posición es que la mayoría de los estudiantes puede beneficiarse si se desarrolla en ellos la argumentación, y en especial la argumentación basada en la visualización, porque abre paso a la exploración más amplia de situaciones matemáticas
y sigue reglas de validación más flexibles que la demostración formal, a la vez que busca promover el generalizar y el idear argumentos que sustentan las generalizaciones hechas. Esas son mis referencias y muchas gracias por su atención. Dejar de compartir. Ya. Muchas gracias, doctora Mari, por su excelente charla en la jornada. José Carlos. Gracias, doctora Mari, ¿no? Gracias por tu presentación, ¿no? No tenemos tiempo para preguntas, ya que pasamos el horario, ¿sí? Después puede en otro momento hacer esto, ¿no? Los otros palestrantes ya están a espera acá, ¿no? Para continuar y darnos cabo del día de hoy, ¿sí? Muchas gracias a todos por enquanto. Está pasando una lista de frecuencia para assinaturas, ¿no? Entonces, ahora pasamos a un painel de abertura, de discusión que va a trabajar con el pensamiento también matemático y geométrico. Para esto, invitamos a doutora Bárbara Lutaif Bianchini, que é